Hola, bienvenidos a una emisión más del programa Qué Buena Onda. El día de hoy tenemos una persona muy especial acompañándonos aquí en CETIS 34. Yo estoy casi segura que a más de uno nos ha tocado verlo en televisión, nos ha tocado escuchar alguna nota, inclusive toparnos en la calle grabando algún suceso. Y bueno, primeramente les quiero agradecer, invitarlos a darle like, seguirnos apoyando, ya saben. Comenten aquí abajo a quién les gustaría ver o qué temas les gustaría que tratáramos, así como compartiendo para que más personitas puedan verlo. Y bueno, sin más ni más, yo creo que es hora de darle la bienvenida a nuestro gran invitado. Él es un reportero, un periodista mexicano, reportero y corresponsal de Televisa, Joatán de Basabe. Bueno, ya nos acompaña aquí Joatán de Basabe. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Ani? Muy bien, excelente. Qué bueno, me da mucho gusto que nos estés acompañando el día de hoy aquí para platicar un poco, acerca de ti, un poco acerca de los medios, de tu trayectoria. Estamos ahora sí que muy emocionados por saber un poquito más de este mundo, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si empezamos? ¿Empezamos? Sí, empezamos. Cuéntenos, Joatán, ¿quién es Joatán de Basabe? Detrás de las Cámaras, tal vez de verte, dar una noticia, porque a mí me ha tocado verte ahora sí que trabajando, tanto en campo como en cámaras. Entonces, ¿cómo fue esa niñez, esa infancia? ¿Siempre te gustó esto? ¿No? ¿Te gustaba? Fíjate que es interesante porque, pues bueno, Joatán de Basabe, pudiéramos decir que son varias personas a la vez, como todos, ¿no? Tenemos como nuestras diferentes facetas, ¿no? Nuestra faceta de hijo, nuestra faceta de hermano, nuestra faceta de profesionista, nuestra faceta de nuestros hobbies, ¿no? Nuestras ocupaciones, en fin, ¿no? Pero pues ya si nos remontamos a la infancia, pues es una persona que nació en Durango, en Gómez Palacio más específicamente. Saludos a los de Durango. Ajá, saludos a los de La Laguna, ¿no? Es la zona de La Laguna la que, digamos, colinda también con Coahuila, ¿no? Con Torreón. Y pues bueno, forman como esta metrópolis, ¿no? Llamada La Laguna. De ahí son los Santos, por cierto, mi equipo. Y pues bueno, ya como a los 3 años, una cosa así, estaba yo muy pequeño, mis papás se mudaron hacia Ensenada, ¿no? Porque pues de aquí era mi papá, de aquí era el papá de mi papá, ¿no? Mi abuelo. Bueno, no nacieron aquí tampoco, pero aquí vivían, ya ¿no? tenían asentamiento aquí. Ajá, entonces se vienen para acá y ya pues yo me quedo aquí, ¿no? Ahora sí que obligadamente. Ya que dijo, ya ni modo, ya me quedé aquí en Ensenada. Pero no, pero o sea, ya cuando uno crece y todo, pues vas agarrándole cierto aprecio a la ciudad, ¿no? Y pues yo por eso digo, me considero ya un ensenadense al 100%, ¿no? Un ciudadano de nuestra Villa Cenicienta. Ajá, un ensenadense nacido en Durango. Y pues sí, o sea, realmente mi infancia fue así, ¿no? O sea, llegar a esta tierra, empezamos a vivir allá por la zona del Mediterráneo, Popular 1, ¿no? Y después de eso nos fuimos a vivir a un rancho y estuvimos viviendo ahí. Bueno, yo me salí hace, ¿qué será? Unos 6 años, 5 o 6 años, ¿no? De vivir allá. Pero sí me aventé allá pues prácticamente unos, ¿qué será? 20 años. ¿Y ¿no? fue el estar viniendo también a la ciudad? Ajá. O sea, estar en trayecto. El estar viniendo. Gracias a eso, o debido a eso, no tuve una educación convencional, cabe mencionar, ¿no? Mi educación, pudiéramos llamarlo entre comillas, fue en casa. Porque, pues bueno, cuando uno es chico, pues no es como que puedas salir al kinder o puedas salir a la primaria, pues, ¿no? O sea, tú solo de un rancho. Y pues bueno, soy de familia numerosa, ¿no? O sea, tengo 6 hermanos, en total somos 7. Son varios. Ajá, entonces, o sea, sí era un poquito complicado como brindarnos esa parte. ¿Eres el más grande, el del medio, los chicos? Soy el del medio, exactamente. El del sándwich. Sí, el sándwich. Y casualmente, pues todos los hombres somos los más grandes, por decirlo así, y las mujeres las más chicas, ¿no? En edad. Y soy exactamente el del medio. Entonces, total, debido a eso, pues tuvimos una educación en casa, pudiera decirse, ¿no? Y en otro sentido también fue muy autodidacta, ¿no? Porque sí. si bien Uno teníamos... aprende. Ajá, si bien teníamos como la guía de la mamá o del papá y diciéndonos un poquito acerca
pues de qué materias eran las indispensables que teníamos que reforzar seguir. de alguna forma, o que nos van Ajá. planteando siempre, ¿no? Pues, mucho era de cada quien, ¿no? O sea, estar buscando. Afortunadamente, pues sí teníamos material, ¿no? Enciclopedias, libros, cosas que ya, pues ahorita tal vez ya no se usan usan mucho, ¿no? Y es como que en el teléfono lo buscas. Sí, la Exacto, verdad, antes ¿no? los libros grandotes, siempre estabas buscándolo. ¿Tienes una duda? Ah, pues vete a a la enciclopedia, ¿no? Exactamente. No, y entonces ahí uno agarraba y de todo, ¿no? De todo encontrabas en las enciclopedias. No teníamos computadoras ni nada, ¿no? O sea, tampoco era como que hubiera todavía mucho, ¿no? Todavía no estaba este auge de la internet, pero pues aparte estábamos aislados, ¿no? O sea, teníamos como que una doble desventaja. Y pues bueno, entonces mucho leer, mucho estar escribiendo a mano, ¿no? Para aprender lo que es la ortografía y todas esas cosas. Y así fue un poquito mi experiencia, ¿no? En el estudio en cuanto a primaria y secundaria. Ya cuando se tiene la edad suficiente puedes liberar, pues digamos, o certificar esos estudios en el INEA, ¿no? Que es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. No sé si se sigue llamando igual actualmente, pero así se llamaba. Y bueno, pues ya ahí certificas tus estudios, ¿no? Haces como unos exámenes diagnósticos y dicen, bueno, pues sí, aprendiste, ¿no? Y ya, te dan tu certificado. Sí valió la pena esa estudiada, esa leída de la... Y sí, o sea, ya a partir de eso, pues entonces pude ingresar a la prepa. La prepa sí la hice presencial y demás, ¿no? Digamos de manera convencional, aunque yo ya tenía 18 años cuando ingresé a la prepa. Y fue ahí en el CECIT, estudié la preparatoria con especialidad técnica en programación de software. Tenemos un técnico en programador de software, entonces también, muy bien. Sí. Es un dato que supongo que la mayoría no sabíamos. Yo creo que no, ¿eh? Y me gustó mucho la programación a tal grado que yo estuve casi a punto de estudiar la ingeniería en programación, ¿no? Porque también mis maestros me decían, oye, pues eres bueno en esto, pues deberías de seguir ese camino, ¿no? Pero yo traía el gusanito de estudiar comunicación desde antes, desde mucho antes, ¿no? Pudiera decirse que a los 9 años fue cuando yo decidí que iba a estudiar comunicación. Ya había salido esa espinita. Ajá, y fue así, o sea, no se me quitó. Yo en casa incluso tenía como una estación de radio, ¿no? O sea, a manera de juego, ¿no? Entre mis hermanos, hicimos una estación de radio. En esos tiempos no se usaban mucho, pero nosotros de alguna manera logramos conseguir un transmisor de FM. Y con eso teníamos, digamos, como que cobertura por lo menos en toda la casa y los alrededores, ¿no? Y teníamos nuestra estación, ¿no? Y ahí poníamos música y todo, ¿no? Con los Walkmans, con los Discman, o sea, cosas que ya ni se usan ahorita, ¿no? O sea, muy rústico, ¿no? El cable para, digamos, para poner el transmisor en alto, pues lo hicimos así con una extensión de foquitos de Navidad, ¿no? O sea, el cable, o sea, fue todo así Yo creo que me lo imagino así como cuando chiquitos, ¿no? Nosotros hacíamos nuestras casitas. Ajá. Con cobijas y almohadas y todo eso, me lo imaginé así un poquito, pues, pero con más aparatitos. Exactamente, ¿no? Y lo logramos echar a andar, ¿no? Y estaba padre, ¿no? Porque pues, ya tú escuchabas de repente, a veces grababas los programas y tú mismo te escuchabas, ¿no? En la radio. Y eso fue, digamos, como que mis pininos, ¿no? Ahí en los medios, ¿no? También de muy chiquito, hacía como que un periódico, ¿no? Y lo distribuía ahí también local, ¿no? Así a mis hermanos y mis papás y no sé qué, ¿no? Y jugaba que estaba escribiendo en un periódico, ¿no? Entonces, desde ahí me empezó, digamos, como que ese gusanito, pero ya fue como a los 9 que dije, no, yo voy a estudiar comunicación. De plano sí yo se arma. Ni siquiera sabía si existía la carrera aquí en Ensenada, pero dije, yo voy a estudiar comunicación, ¿no? Y sí, pues ya al final la estudié, pero pues te digo, hubo como esa disyuntiva de repente de, oye, ¿sí comunicación o mejor programación? Sí, había esa dudita. Ajá, porque pues está mal que yo lo diga, pero sí era bueno en programación, o sea, ¿no? Y de repente pues me decían los profes, oye, pues aprovechalo, ¿no? Te veían explótalo, ¿no? perfil para... Ajá. ¿Y cómo fue esa planeación de decir, bueno, pues, o sea, tengo fortalezas tal vez acá, pero bueno, vamos a aventarnos por comunicación? Sí. Ese debate. Fue como aferrarse a la idea, ¿no? Aférrate al plan. Y ya me aferré y dije, no, o sea, comunicación, porque si no voy a vivir toda la vida como con esa frustración de, ay, yo quería estudiar comunicación y no lo hice, ¿no? Y entonces dije, no, mejor me aviento por acá. Y ya cuando estaba estudiando la carrera en comunicación, se me quedó ahora la espinita de la programación. Y entonces... a sacarnos otra. Ajá, y entonces dije, híjole, bueno... Y me puse a estudiar en línea una ingeniería en telemática, que básicamente es como programación de redes, ¿no? Okay. Y
Y sí, ahí la llevaba, ¿no? Llegué como al tercer semestre, una cosa así, hasta que dije, no, ya, o sea, no se puede, ¿no? O sea, me voy a volver esquizofrénico si estoy, o sea, con las dos. Con las dos a la vez. Y dije, no, ya mejor me centro en comunicación, porque ahora sí que como dice el dicho, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta. Y ya me centré en eso, que ya de por sí la comunicación es muy amplia, ¿no? Supongo que ya te has dado cuenta. La verdad que sí, sabemos, o sea, tal vez uno se basa simplemente a los medios nada más, televisión, radio, periódico, pero abarca mucho más de eso. Ahí ya tenemos un videito para que lo puedan checar, también que habla un poquito acerca de lo que viene siendo la comunicación, entonces, para que se den un poquito la idea, pero sí es muy amplia realmente la comunicación. Y dentro de la comunicación, pues está, además, por ejemplo, de la radio, pues que la comunicación organizacional, que hacer investigación, que la semiótica, que, ¿no? O sea, unas ramas así inmensas que de repente no te imaginas, ¿no? Yo cuando ingresé, yo había estado trabajando en radio. Así, recapitulando, recuerdas que entré a la preparatoria a los 18 años y a esa edad, cuando entré a la preparatoria, a la par empecé a trabajar en MBS, más específicamente en EXA, aunque también, recuerdas que MBS es EXA y La Mejor aquí en Ensenada. Entonces, a veces también cubría turnos en La Mejor y a veces en EXA, pero estaba más bien en EXA, ¿no? Y empecé ahí básicamente como voluntario, ¿no? O sea, llegué, me acuerdo, en ese entonces estaba de gerente Eduardo Zamora y le dije, oye, pues yo quiero estar aquí, ¿no? Yo quiero participar, o sea, que me dejen aunque sea traerles los cafés, ¿no? Sí. Pero yo quiero estar aquí. Ir viendo lo que es este mundo. Exacto, ¿no? Y me acuerdo que muy buena onda él me pasó a la cabina, me invitó a su programa que tenía los sábados, salí ahí un breve tiempo al aire. Y estaba también ahí Eli Rebelli, que ahorita ellos dos ya están allá entre Tijuana y San Diego. Un saludito para ellos. Y sí, ahí fue como que me dieron entrada y ya cambió de repente la gerencia, quedó a cargo de Francisco Pérez, el Paco Conca, y ya él me recomendó, porque aparte él pues lo mandaron luego a Ciudad de México y así, ¿no? Lo trajeron para acá y para allá, a Lalo. Entonces me recomendó con Paco me dijo, pues cáile. Y empecé ahí en el área de promociones. Y te digo, estaba básicamente como voluntario, ¿no? Ya después de eso, como a los meses, no sé, 2, 3 meses, de repente me dijeron, oye, ¿no quieres cubrir cabina? O sea, operando cabina. Y yo, bueno, pues sí. Jalo. Me empezaron a enseñar cómo cubrir cabina, ¿no? Operar cabina, pues es un rollo, ¿no? Porque pues estás a cargo de todo lo que sale al aire, ¿no? Entonces mueves un botoncito y ya se apagó todo, ¿no? O sea, mueves algo de más y ya se tronaron las bocinas, ¿no? No se podía agarrar jugando con los botones, no se podía. Exactamente. Entonces sí era como que mucha responsabilidad y mucha gente, muchos practicantes, pues les daba nervio, ¿no? Estar ahí, o sea... Y me acuerdo que, pues no sé si tengo la sangre muy fría, pero en mi caso me decía el que me estaba enseñando, bueno, me enseñaron los diferentes operadores que estaban, ¿no? Porque cada quien tiene su estilo y de cada quien aprendí mucho, pero el que más me enseñó, yo creo, y que más como que se clavó y me alentó fue Alfredo Navarro, el Don Fulgencio. Y él me decía, oye, pues sí, como que tienes la actitud para poder controlar esto, ¿no? Y ya como a las 2 semanas de que me estaba enseñando, yo ya estaba operando al aire en vivo, ¿no? Como si nada. Me dijo, no, pues como que sí, ¿no? La verdad es de que, evidentemente, pues con ciertos errores, ¿no? O sea, tampoco te voy a decir que era experto en 2 semanas, pero ya estaba, ¿no? Ahí. Y me dijeron, no, pues ya puedes estar cubriendo turnos, de, por ejemplo, vacaciones o que pide un descanso esta persona o así, ¿no? Y empecé a cubrir y ya me pagaban, ¿no? Ya me pagaban por cubrir. Ya dijo dinerita. Ajá, y entonces dije yo, bueno, pues, o sea, está padre eso, ¿no? Estaba, digamos, por honorarios. Todavía no estaba en una nómina ni nada, pero pues ya estaba por honorarios. Y era así como el que me llaman de bomberazo a apagar de repente los incendios, ¿no? Oye, fulano no pudo llegar, cáile. Oye, vámonos. Ajá. Y ahí va uno corriendo, ¿no? Muchas veces me llegué a salir de la escuela por eso, ¿no? O sea, a cubrir. Y de repente, pues, por ejemplo, todos los días feriados, que las Navidades, que los Años Nuevos, que no sé qué, pues, o sea, como son feriados para la gente, pues, yo los tenía que cubrir, ¿no? Okay. Y estaba padre. Ya que estaba yo, digamos, más involucrado en la operación y que te digo, también de repente cubría turnos en cabina de La Mejor y todo, pues ya estaba ahí, digamos, mitad voluntario, mitad pagándome, ¿no? Y al final terminé como coordinador de promociones, que básicamente es como la coordinación general de la radio, ¿no? Porque se le llama coordinador de promociones, pero en realidad coordinas pues, todo, ¿no? O sea, lo que son los
los controles remotos, lo que son los diferentes espacios hasta cierto punto, ¿no? Que si vamos a hacer algún cambio en la imagen, cosas así, digamos, en cuanto a lo local, ¿no? Y de repente, pues ya estaba en la nómina, ya estaba, digamos, a cargo bueno, medio a cargo de una estación y todo, ¿no? Y dije, pero de todas maneras quiero estudiar la carrera, ¿no? Sí, pero... Y entonces agarré y me metí a estudiar comunicación, porque te digo, todo esto, todos mis inicios en la radio, digamos, yo estaba en la prepa, ¿no? O sea, todavía no estaba estudiando comunicación. O sea, fue echarle a las tareas, a los trabajos y vámonos. Y ya cuando dije yo, no, de todas maneras, quiero estudiar comunicación, me decían compañeros que estaban ahí en la radio. Me dicen, no, pues ¿para qué? No voy a decir nombres, pero... Pero, ¿qué dicen? Ya estás aquí. Pero, compañeros que estimo mucho y que habían estudiado comunicación me decían, no, ¿para qué estudias comunicación? En realidad, pues para estar en los medios, como te diste cuenta, pues no se ocupa un título de comunicólogo, ¿no? Entonces, pues tú ya estás aquí, tú ya dale así, y a lo mejor estudia algo que te dé, que te garantice un mejor futuro, ¿no? O sea, en cuestión económica. No sé, estudia Derecho o estudia Programación, como querías, o algo así, ¿no? Pero yo dije, no, yo quiero irme por comunicación. Y yo dije, no, yo quiero profesionalizarme. Una cosa es que esté aquí y otra cosa es que realmente, digamos, pues tenga los conocimientos. Tenga, ¿no?, las bases que me brinde las herramientas para poder desenvolver un buen papel. Exactamente, ¿no? Entonces dije, no, yo todavía quiero estudiar. Y me metí a la carrera de comunicación, aquí en la UABC. Y descubrí que la comunicación es todo esto que de repente no veíamos, ¿no? O sea, no nada más la radio, no nada más la tele, no nada más el periódico, ¿no? Todo lo que está atrás. Y, por ejemplo, ahí me gustó mucho también lo que es la investigación, lo que es la semiótica, lo que es otras materias que definitivamente no estaban como que en mi imaginario cuando dije, voy a estudiar comunicación. Que dijo, esto no era lo que me imaginaba, pero bueno, ya estamos aquí. Y pasaba mucho con colegas, ¿no? Porque de repente estaban en la carrera y decían, no, esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Y se iban, ¿no? Y se iban a lo mejor a donde estuviera la licenciatura, pues orientada más como que a los medios o a lo práctico, ¿no? O sea, y yo no, yo al contrario, mi experiencia fue al revés, ¿no? Dije, no era lo que esperaba, pero me gustó más, ¿no? O sea, mucho mejor, de alguna forma, ¿no? ¿Salió mejor? ¿O qué fue? Y ya, pues, le di a la carrera, le estudié, lo necesario para ya titularme y demás, y en lo que estaba estudiando ya empecé, digamos, como que a cambiar el chip y dije, ok, el periodismo, o sea, sí, dentro de la comunicación y dentro de los medios, el periodismo va a ser lo mío, ¿no? Eso lo decidí en la carrera, ¿no? Que ya perfilaste hacia qué rama ibas, por así decirlo. Exactamente. Y eso lo descubrí ahí en la carrera, ya como a la mitad de la licenciatura, ¿no? De los semestres. Y dije, no, el periodismo va a ser lo mío. Y ya en ese entonces empecé a colaborar en El Vigía. Para esto, en la estación hubo una reestructuración a nivel nacional, ¿no? O sea, reestructuraron toda la radio y básicamente depuraron a todos los que estaban y metieron a otra gente, ¿no? Incluso locutores, no sé si les tocó ahí escuchar, prácticamente a todos, menos a los que tenían sindicato, ¿no? Y en ese, digamos, como que recorte o en esa depuración, pues me tocó a mí también, ¿no? Hay que decirlo así. Y pues sí, primero fue así como de, bueno, pues me quedé sin trabajo, ¿no? Pero después dije, no, pues esta es la oportunidad, ¿no? Y agarré y me metí, ahora a volver a empezar de cero, ahora en el periódico, ¿no? Y llegué al periódico, así como llegué a la radio, y dije, yo quiero colaborar aquí, ¿no? No importa que no me paguen de inicio, ¿no? Sí. Vamos empezando con todo, se empieza de alguna forma, entonces ahí se va. Y digamos que en la radio yo había logrado pues, llegar a un puesto importantillo o por lo menos estar ya como trabajando bien, ¿no? En la nómina y demás. Y acá fue volver a empezar de cero en el periódico, ¿no? Y en el periódico empecé a colaborar con el sondeo, por ejemplo, ¿no? Nos mandaban a recolectar la opinión de la gente, ¿no? Y tenías que preguntarle de algún tema en específico. ¿Qué opina usted del bacheo en la ciudad, no? Y ya te iban contestando, ¿no? Ya les tomabas la fotito y ya eran como 12 o 16 personas, no me acuerdo, que tenían que opinar cada día y salía así como en media plana, ¿no? Después de eso propuse unas secciones que se llamaba Científicos de Ensenada y otras se llamaba Personajes de Ensenada y hacía como semblanzas. Semblanzas de los científicos de aquí de la ciudad, ¿no? Que si del CICESE, que si de la UNAM, que si de la UABC, ¿no? Y
No, pues ¿de qué están hablando? Digamos, la semblanza era quién es esta persona y qué es lo que está investigando, ¿no? Y cuáles han sido sus logros, cuál ha sido su trayectoria. Era un poquito más a conocer, ¿no? De los originarios de aquí. Está súper padre eso, o sea. Y la de personajes era pues de cualquier persona que hacía algo interesante, ¿no? De repente que, el que vende fruta fuera de la escuela, o el que, no sé, ¿no? O sea, diferente, sí, variado ahí el tema, que de repente, pues eran personajes de la vida común, ¿no? De la ciudad. No necesariamente científicos o gente muy reconocida, pero sí personas que eran peculiares en la sociedad, ¿no? Importantes. Que llamaban la atención, que tú lo veías y de alguna forma, vaya, a veces la persona que todos conocemos, ¿no? Pero que pues tal vez no hace mucho, a veces que, la que vende flores. Pero todos sabemos quién es, porque, es muy simpática y eso. Yo me lo imagino un poquito así. Exactamente así, ¿no? Y entonces ya ahí podías enterarte de toda su vida, ¿no? Y cómo es que llegó a Ensenada, y cómo es que empezó a vender flores, y cosas así, ¿no? Sí. Y entonces me dieron la oportunidad de hacer eso y fue una buena experiencia, la verdad, porque ahí pues consigues las tablas, ¿no? Como de ya hacerlo pues de manera profesional, ¿no? Ya tienes editores, tienes, digamos, gente que te va orientando. Los colegas de ahí también me arroparon mucho y luego ya empecé a reportear cosas también, ¿no? De información general, ¿no? Que si las luminarias, que si no sé qué, a veces hasta de policíaca o de deportes, de cultura, ¿no? Ya me fui metiendo así en cada tema. También teníamos un suplemento cultural en ese entonces ahí en el periódico y escribía ya cosas también extensas, ¿no? Artículos extensos de ciertos temas, ¿no? Que si de la trova, que si del teatro, que si no sé qué, ¿no? Para este suplemento cultural. Y fue también muy, muy grata experiencia porque el editor del suplemento, Rael Salvador, pues era también una persona que tenía como mucho conocimiento en su área y pues era un excelente maestro, ¿no? Para los que íbamos empezando en esto. Entonces también fue ahí como que fue adquiriendo ya las habilidades de la escritura periodística ya para la vida real, ¿no? O sea, más allá del ejercicio de la escuela, ¿no? Vaya, la parte práctica más que lo teórico, tal vez las herramientas que nos brindan acá en la escuela, lo vamos a relacionar tal vez un poquito, ¿no? Como las prácticas profesionales, ¿no? Como si fueran las prácticas profesionales, me lo imagino, que haces antes de graduarte. Exacto, y ahí fue, digamos, meramente voluntariado, ¿no? Me daban casi que para la gasolina, para no sentir que me explotaba, pero yo realmente, yo realmente lo hacía con mucho gusto y exacto, pensando en eso, o sea, pensando en que es parte de mi formación, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, yo lo recuerdo con gratitud, que me han dado la oportunidad de haber estado y que me hayan ayudado y que me hayan arropado tanto como lo hicieron. Al final, eso me dio como la pauta para luego migrar a la televisión. ¿Por qué? Porque estando ahí, también me tocó, por ejemplo, hacer publireportajes, ¿no? Hay un área de publicidad, obviamente, en todo medio. Y pues bueno, en esa área de publicidad a veces algunas de las cosas que se venden son pues los publireportajes, ¿no? Que son básicamente como notas pagadas, ¿no? O sea, una nota que habla acerca de un restaurante nuevo, una nota que habla acerca de una vinícola, ¿no? Y a la vez que es informativo, a la vez pues también es promocional para la vinícola o para el restaurante, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también me tocó hacer. Y la jefa de publicidad ahí en el periódico, de repente me llevaba a esos espacios, a esos lugares, a veces hasta Tijuana, porque se distribuían los suplementos, digamos, con publireportajes en Tijuana también y demás. Entonces a veces era así que, oye, pues vamos a Tijuana a visitar tal empresa, para que leas entrevista y para que ahí generes un contenido, ¿no? Pues bueno, vámonos, ¿no? Y vámonos al Valle de Guadalupe ahora, a un restaurante, para que hagas también una nota de eso, ¿no? Pues vámonos. Y así, bien paseado, ¿no? Vámonos, qué bueno. Ajá. Y hice buena relación con ella, y cuando ella por alguna situación se salió de trabajar de ahí del periódico, se fue a trabajar a otro, me parece, pero de todas maneras, cuando el gerente de Televisa aquí en Ensenada le comentó a ella que andaba buscando a alguien para cubrir una plaza de reportero, ella me recomendó. Okay. Y dijo, oye, pues conozco a un chavo que pues, es muy aventado, que escribe bien, que ¿no? O sea, pues, no tiene tablas en la televisión, pero pues no creo que le dé miedo. Ajá.
Y le agradezco mucho, por cierto, a ella porque me recomendó con el gerente, me pasó su número, ya le llamé, y ya me dijo el gerente de Televisa en ese entonces, bueno, que sigue siendo, pero me dijo en ese entonces, Kyle, ¿no? Y ya fui y ya me entrevistó, me preguntó de qué había hecho, cuáles eran como mis expectativas, Y ella me dijo, bueno, pues por mí ya estás dentro, ¿no? Dice, nada más falta que pues, te entrevistes también con el productor y que pues, se pase toda una serie de requisitos para ingresar, ¿no? Porque ingresar a la empresa pues implica muchas cosas, ¿no? Exámenes de confianza, exámenes también de conocimiento, psicométricos, ¿no? O sea, sí es bastante largo el proceso. Llegó y dijo así como que, ay, es mucho. Ajá, y son meses, ¿no? Son meses, ¿no? Porque aparte, pues, todo se centraliza en México, ¿no? Entonces también... No es tardado el proceso por el intercambio de información, me imagino, ¿no? Que si se mandan, y esperar a que manden la respuesta. Entonces... A final de cuentas, eso fue por decir como en abril, hasta junio creo, fue mi alta así en la empresa ya. Y entonces esos meses pues estuve así como que a vueltas y vueltas y vueltas. O sea, era como ya estás, pero pues todavía no estás, ¿no? O sea, sí, tenías un pie adentro y un pie afuera, así de... Estaban esperando nada más la confirmación, como quien dice. Sí, y entonces fue ahí cuando ya dije, bueno, pues yo creo que... tengo que empezar a hacer mi vida, digamos, ya acá en la ciudad, ¿no? Porque pues ya me iba a quedar muy, muy, muy retirado el rancho del trabajo y aparte, pues ya era ir diario y cumplir con un horario desde temprano y demás, ¿no? Y dije, no, la verdad, está muy complicado. Porque aparte, después de eso, todavía seguía yo estudiando la licenciatura, ¿no? Entonces, era ir a la televisora y cumplir mi horario y luego todavía después de eso, irme a la universidad y seguir cumpliendo, porque todavía me faltaba 1 o 2 semestres para terminar en ese entonces. Todavía un ratito. Ajá, dije, no, pues no, o sea, mejor ya me mudo acá. Y ya me mudé para acá y Y pues bueno, o sea, de ahí en adelante pues he estado en la televisión, después volví un rato al periódico, estuve ahí ya ahora sí contratado, ya como editor de la sección deportiva, estuve ahí un par de añitos, ya en el periódico, ahora digamos como pues en una, o sea, terminaba en la televisora y luego me iba al periódico, ¿no? Y estaba así como que súper ligado el trabajo. Y después de eso, pues ya empecé también a escribir columnas para El Mexicano y luego para portales de internet. Empecé a armar mi página de Facebook, que antes no tenía, ¿no? Yo duré mucho sin tener una página de Facebook como tal. Hasta que unos amigos me convencieron y me dijeron, no, pues ya tienes que tener tu fanpage, ¿no? Así de, ay, bueno, está bien. Bueno, y ya empecé el primer año, una cosa así o más, pues la tuve ahí casi de adorno, ¿no? Y ya después le empecé a meter y ya pues, fue creciendo, ¿no? Yo creo que fue últimamente que le empecé a meter más así como información. Más movimiento, ¿no? Ajá. Y ya empecé como que a diversificar muchas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, también estoy por iniciar un programa de radio. Y es eso, ¿no? A final de cuentas todo se va uniendo, ¿no? Sí, es como... una cosa también te ayuda para la otra y para la otra y para la otra, sí, ¿no? todas están aportando herramientas, me imagino, ¿no? Bases, herramientas, tips que se pueden ir aplicando, me imagino, en las diferentes ramas, medios, tanto en el periódico, en el radio, en la televisión. Así que todas estas partes en las que te has visto envuelta de alguna forma, moviéndote. Y ahorita que este proceso de tener que transportarte o de igual el estar estudiando, ¿cómo fue el apoyo que recibiste? Sí, había apoyo de parte de tu familia, sabes que la verdad está muy complicado, déjate de estar dando vueltas, mejor haz otra cosa, o te decían, está bien, hijo, pues ya levántese, ándale, que tiene que irse a trabajar, tiene que irse a estudiar, o si lo hacen que, piénsale por el otro lado. Ajá, pues mira, de hecho, una de las personas que me incentivó mucho a meterme a estudiar la preparatoria fue una persona que es amiga de la familia, a la cual le digo madrina, porque fue hasta cierto punto mi madrina en los estudios, porque fue la primera que me dijo, ¿sabes qué? Si tú te decides a estudiar, yo te pago. O sea, te pago la inscripción y eso, ¿no? Ah, pues órale, ¿no? Le tomé la palabra y así entré a estudiar la prepa, ¿no? Ahí en el CECIT.
Como yo cuando empecé a estudiar, empecé también a trabajar acá en la radio, pues yo ya solo me podía pagar mis inscripciones y me podía pagar mis uniformes y mis materiales y demás, ¿no? Entonces, no necesitaba tanto ya el apoyo de ella, pero en un inicio fue la que me incentivó. La que le impulsó, ¿no? A decir, vámonos. Y mis papás también, o sea, cuando no había, cuando yo no tenía recursos, o sea, que porque en esa temporada a lo mejor no cubrí muchos turnos en cabina o demás, también le entraban, ¿no? O sea, nunca dejaron de apoyarme, ¿no? Yo trataba de darles la menos carga posible, ¿no? Trataba yo de ser independiente. Solventar mis gastos, pero pues no, también hay que decirlo, ¿no? O sea, ellos pues me seguían ayudando a veces en lo económico y pues siempre el darte techo y comida pues ya suficiente ayuda, ¿no? Sí. O sea, entonces siempre me apoyaron mucho en ese sentido. Y a mis padres algo que les agradezco mucho es que si bien no te decían, o sea, nunca me dijeron así como, oye, tienes que estudiar, o oye, tienes que, ¿no? Oye, tienes que trabajar aquí, oye, tienes... O sea, nunca me dijeron qué hacer, pero tampoco me limitaron, pues, ¿no? Okay. Tampoco me prohibieron que hiciera algo, que no porque hiciera algo. Porque porque, por ejemplo, también lo que dices que hacía tus periódicos así desde niño, otra persona me dice, ay, deja de hacer eso, ya, ponte mejor a limpiar, o ponte a estudiar, agarra un libro, o... ¿Para qué te vas a perder el tiempo ya? Mejor ponte a estudiar otra cosa. O tal vez esos pininos de cuando empezaste, ¿no? Que dices que estabas cubriendo de alguna forma voluntariamente, tal vez alguien hubiera dicho, no, ¿para qué? Mejor búscate un trabajo que te genere ingresos en vez de estar gastando el tiempo, por así decirlo. Sí. O perdiéndolo, ¿no? Sí, de hecho, eso es algo que les agradezco mucho, la libertad que me han dado para involucrarme en cualquier proyecto y desperdiciar mi tiempo como yo quiera, sin decirme, ¿sabes qué? No, o sea, a lo mejor podían hacer un comentario, ¿no? Podían hacer una crítica, ¿no? De, oye, pues yo opino esto, oye, se me hace que esto, oye, no dejes que abusen de ti, cosas así, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, no me decían no, o sea, y eso se los agradezco mucho. También, por ejemplo, desde chico, por decirlo así, me involucré en una asociación civil, se llama Pluma Joven, ya tiene un poquito más de 10 años la asociación, entonces, por decir, yo tenía 20 años cuando surge la asociación, y pues ahí también me involucré y también era trabajo de gratis porque es una asociación civil sin fines de lucro y hacíamos muchas cosas para promover la lectura, la literatura entre los chavos principalmente, ¿no? Okay. Y entonces empezamos a organizar eventos masivos de intercambio de libros, eventos de varios días con talleres con escritores para que los chavos aprendieran de los escritores que traíamos de otras partes del país, de repente que micrófonos abiertos, ¿no? Eventos al público para que los chavos pudieran leer su poesía, ¿no? O sea, muchas cosas que nos quitaban mucho tiempo, mucho esfuerzo y no nos dejaban absolutamente ningún peso, pero ahí andamos. Pero nos dejaban mucha satisfacción, ¿no? Y también mucha experiencia, ¿no? Positiva para pues, enfrentar pues, los retos de la vida, ¿no? Entonces, sí, también en ese sentido me dieron libertad de hacerlo, ¿no? Ahorita pues sigo también ahí en Pluma Joven, aparte estoy en otra asociación que es la Asociación de Periodistas de Ensenada, en la cual soy secretario. Estoy también como parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, donde hay colegas de todo el país, y me sigo involucrando en muchas cosas que realmente no dejan dinero, pero sí dejan mucha experiencia, mucho aprendizaje, ¿no? Y también mucha satisfacción, ¿no? De crecimiento. Entonces, eso es algo que también, te digo, define lo que soy, ¿no? O sea, ese involucramiento. Todo forma parte de... Y esa conciencia de decir, o sea, no todo se hace por dinero, ¿no? O sea... También está el amor al arte. Exactamente. Y en todo eso, entonces, esta rama y más, sabiendo que exploraste y que sigues explorando varios ámbitos, ¿cuáles han sido como esas dificultades en cuestión de que, por ejemplo, tal vez en la parte de la estudiada de la comunicación, cuando apenas ibas viendo que era más, que la comunicación abarca muchas cosas, ¿cuáles fueron como esos temas, esos trabajos que se te dificultaban más que decías, uy, la verdad, me gustaba ponerle a escribir, pero uno no tenía buena ortografía, vaya, no tenía buena ortografía, o en el momento de cuando entraste tal vez a televisión, que los nervios o algo, ¿cuáles fueron como esos trabajos o inclusive puntos, tal vez temas, materias, inclusive tal en la carrera, también durante la preparatoria, que se te dificultaron más? Interesante pregunta. A ver, hagamos una introspección. Fíjate que lo de la redacción nunca se me dificultó tanto porque la verdad, pues sí me gustaba siempre escribir, ¿no?
Otra de las cosas que hacía de niño cuando, o de muy chavo, cuando tenía mucho tiempo libre ahí en el rancho, era hacer películas, ¿no? Y me gustaba escribir los guiones, ¿no? Y los actores eran mis propios hermanos y mis hermanas, ¿no? Y uno ahí editaba, pero editabas en VHS, ¿no? O sea, pero pues bueno, era también parte de, ¿no? de esta pasión por la comunicación y todo lo que lo involucra, ¿no? Y desde ahí empezaba a escribir muchas cosas, ¿no? Tengo cuadernos, o tenía cuadernos, ya no sé si existen, llenos de pura transcripción, ¿no? Me gusta mucho leer las historias de la revista Selecciones y las transcribía completas, ¿no? Y así fue que yo aprendí pues, la ortografía, ¿no? O sea, sin saber exactamente las reglas, de repente, o sea, aprendí cómo se escribían las palabras transcribiéndolas, una y otra y otra y otra. Las planas que nos ponen tal vez algunos, a mí me tocó que te equivocas y escribías la misma plana, todas tantas hojas. Algo así, ¿no? Bien cansado de la mano terminaba uno, pero por ahí lo tenía. Y entonces eso me da muchas tablas para la escritura. Ahora, no te voy a decir que ya con eso sabía escribir notas periodísticas, ¿no? O sea, realmente pues ya fue, digamos, parte de la universidad, parte de estar en el periódico que ya me dieron en realidad las tablas para el periodismo. Pero sí ya traía un poquito eso. Lo que sí, por ejemplo, fue por ejemplo un reto cuando entré a la televisión, pues el estar frente a las cámaras, ¿no? Estar frente a las cámaras, pues aunque yo había hecho ahí mis pininos de que hacer las películas y no sé qué tanto, pues no es lo mismo a estar ya en la realidad frente a una cámara, ¿no? Había estado, por ejemplo, en la radio o en el periódico, pero pues siempre, digamos, ahí como pues tras el micrófono o tras las páginas, pero pues no frente a una cámara hablándole a quién sabe cuántos miles de personas, ¿no? Entonces eso sí de repente como que impone, ¿no? Y hacerlo, pues que aparte, no nada más hacerlo, sino hacerlo de una manera natural, hacerlo de una manera profesional, hacerlo de una manera coherente, ¿no? Todo lo que implica tratar de comunicar un mensaje a manera de periodismo, pues es un gran reto, ¿no? Y también el hecho de escribir para la imagen, ¿no? O sea, una cosa es que escribas, ¿no? Pues yo te puedo contar aquí una historia, ¿no? De muchas palabras, pero ya escribirlo para la imagen tiene su grado de dificultad en el sentido de que tienes que ser como muy consciente de qué imagen va a ilustrar ese texto que tú estás escribiendo. Porque no, digamos, las notas en televisión, la gente ve un video y alguien hablando, ¿no? Pero antes de que esa persona estuviera hablando, todo eso fue un texto, ¿no? Un texto que se redactó de una manera minuciosa y pensada. Se eligieron muy a conciencia los pedazos, los fragmentos de entrevista que se iban a insertar, ¿no? Dentro de esa nota y qué imagen iba a acompañar cada cosa, ¿no? Que tuvieran relación, que fuera coherente también. Exactamente, ¿no? O sea, no vas a estar tú de repente hablando de, no sé, la pesca de atún y de repente ilustrar con pesca de otra especie, ¿no? Al rato los tiburones, los del pez payaso, y ahí ellos... O sea, y tienes que saber, o sea, qué imagen traes, cómo la vas a explotar o no, o a utilizar, ¿no? Si vas a hacer una nota, por decir, de un club de motociclistas, ¿no? Pues ahí vas a tener, aparte de la imagen, pues los sonidos de las motocicletas, ¿no? O sea, a la hora de registrar el video, pues también vas a registrar los audios ambiente de las motocicletas o lo que están platicando, o si de repente están en un evento y están hablando al público. Todas esas cosas, y con todo eso, con todos esos elementos vas a jugar, entre comillas, para poder integrar un mensaje coherente y a la vez una nota periodística, ¿no? Entonces, sí es también un reto, ¿no? Esa parte, ¿no? Como de decir, ok, esto es otro show, ¿no? O sea, no es la radio, no es el periódico, es la televisión y ahí es un mensaje audiovisual y no puedes perder de vista esa parte, ¿no? O sea, yo creo que los grandes retos se me presentaron ahí en la televisión. Y también, pues bueno, en radio, por ejemplo, algunas de las cosas que, pues también, como que rompen un poquito tu idealización, el idealizar las cosas, ¿no? Llegas a la radio y pues te das cuenta de cómo en realidad son los medios, porque digamos, en mi experiencia fue el primer medio al que llegué, ¿no? A la radio, y de repente te das cuenta cómo se manejan los medios y dices, caray, no me lo imaginaba, ¿no? O sea, como que de repente... Uno se lo imaginaba nada más como que llegar y hablar y listo. Ajá. Hola.
Y de repente es como casi al grado de cuando te dicen que no existe Santa Claus o los Reyes Magos, ¿no? Niños, váyanse. Si hay niños por ahí cerca, no los dejen escuchar. Obviamente existen, ¿no? Pero pues hay gente que dice que no. Ajá, solo en diciembre, ya saben. Ajá. En febrero, enero, febrero y todas esas fechas. Y sí había gente, fíjate, me acuerdo muy presente de una compañera que estaba ahí también en ese entonces, como que se decepcionó, ¿no? de los medios, ¿no? Por eso. No porque sea realmente malo, ¿no? Con lo que estoy diciendo, a lo mejor la gente se imagina cosas macabras. No. O sea, sino porque no te lo imaginas, ¿no? No era, o sea, tal vez la primera impresión o lo que tú esperabas al principio, tal vez no era algo fácil en cuestión de no tener la expectativa de la dificultad que conllevaba o la responsabilidad tal vez que cargabas el hecho de, por ejemplo, con lo que dices, ¿no? El estar controlando de, se le piqué aquí, ya se equivocó, ya se escuchó, ya se cortó el audio o algo. Entonces yo me imagino que también va por ese lado, ¿no? La dificultad que conlleva, no sé. Sí. O sea, ver todo el lado de todos los medios son una empresa, ¿no? Y no es nada más el cotorreo de lo que escuchas al aire, ¿no? O sea, hay toda una maquinaria detrás para poder sustentar eso que escuchas al aire, ¿no? O que ves al aire. Entonces, sí, de repente es como de, caray, órale. En mi caso, la verdad, no me causó así como que ningún conflicto, pero sí fue así como de, mira, qué interesante. Y también acá en televisión, muchas de las cosas que de repente dices, no dimensionaba qué tan así eran, ¿no? Por ejemplo, el hecho de trabajar a contrarreloj, ¿no? O sea, pues sí, más o menos te imaginabas tú que pues para sacar las noticias al día, pues los reporteros andaban en friega, ¿no? Para estar cumpliendo con sus notas de cada día. Pero de repente no lo dimensionas hasta que no lo experimentas en carne propia, ¿no? O sea, cómo es andar realmente contrarreloj y si tienes un noticiero a las 2 de la tarde que las notas estén a la 1, ¿no? Y entonces, o sea, y ya editadas ya todo, ¿no? Para que puedan transmitirse. O sea, sí de repente es como de, órale, ¿no? O sea... Vámonos a correrle. Entonces, esos fueron a lo mejor algunos de los retos interesantes, ¿no? De este camino. No, pues qué padre, pero de todo eso se va aprendiendo, ¿no? Todo se va puliendo, me imagino que con el tiempo. Y como dices, o sea, qué padre que vas explorando varias ramas porque de ahí vas adquiriendo nuevas herramientas, de alguna forma. Y, por ejemplo, ahorita que dices que has explorado también tanto dentro de un estudio, tanto en televisión como pues en el radio, en el periódico, tal vez al momento de estar escribiendo, imagino, tanto fuera, ¿cuál te ha gustado más? ¿Estar frente a cámara en un estudio o tal vez estar fuera? Porque me ha tocado ver que estás en campo, se podría decir. O, por ejemplo, también dices que en el periódico, cuando te tocó ir a entrevistar a las personas y todo eso, ¿qué te gustaba más? ¿Tal vez esa interacción más con el exterior o adentro? Te voy a decir una cosa que a lo mejor va a sonar un poquito controversial. Lo que más me disgustaba en el periódico era hacer el sondeo, hacer las entrevistas con la gente, porque para tener las 2 o 16 entrevistas que eran publicables cada día, pues tenías que abordar a muchas personas, ¿no? 30 o más, para que realmente te dieran su opinión, ¿no? Porque la mayoría de la gente te decía, ahorita no, joven, no, gracias, a la vuelta, ¿no? Y hay gente que hasta se molestaba, ¿no? Y así como de, ay, no, que acá, que allá. Entonces, ese tipo de cosas, pues sí, de repente era como de, ay, no me toca hacer el sondeo, híjole, ¿no? Como que no se antoja ir a trabajar, ¿qué decías? Sí, y me sentía, no sé, entre testigo de Jehová o vendedor de ollas, no sé, algo así, ¿no? De que pues, sentías el rechazo de repente de la gente, pero con el respeto a los vendedores, que es una labor bastante loable y a cualquier religión, ¿no? Pero, pues bueno, ¿no? O sea, creo que entendemos uno asocia, ¿no? Para tratar de asociar un poquito más o menos en cómo se desarrolla. Entendemos que de repente hay como que ese cierre de la puerta, ¿no? Y esa era una de las cosas que más como que me disgustaba. Ahorita, la verdad, disfruto mucho salir a campo y entrevistar a la gente, escuchar sus necesidades, sus exigencias, sus preocupaciones, ¿no? Es algo que realmente disfruto ahorita. Ir a las colonias, ir a los espacios a veces como que más alejados y más olvidados por parte de los gobiernos, ¿no? Y poder ser la voz de ellos, pues es algo que definitivamente me gusta mucho y creo que es importante, ¿no? Dentro de mi labor. Algo que también me gustaba, por ejemplo, en el periódico era la parte de poder escribir mucho y tener como que ese espacio a veces que me daban para poder explicar las cosas a detalle, ¿no? Cosa que en la televisión lo tienes que resumir a su máxima expresión porque el tiempo en tele, ¿no? O sea, es como muy medido, ¿no? Entonces tienes que sintetizarlo todo, ¿no? Así como a su mínima expresión.
Y acá en el periódico te podías explayar más, ¿no? Podías como que explicar más cosas, detallar más cosas, hacer más uso del lenguaje como pues, narrativo, ¿no? Y acá en la radio, pues pudiera decirse que una de las cosas que más me gustaba era esa parte también como de estar siempre en movimiento, ¿no? En la radio pues siempre estábamos que transmisión en vivo acá, que zona naranja en tal concierto, que no sé qué, ¿no? Y entonces siempre estabas así como en movimiento, nunca te aburrías, vaya, ¿no? O sea, siempre estabas como con bastante movimiento. Y ya en televisión, regresando a la actualidad, otra de las cosas que también disfruto mucho es esa parte como de la investigación, ¿no? No hay mucha oportunidad por el día a día de que tienes que estar cumpliendo con tus notas y la información, ¿no? La información que está surgiendo, ¿no? Que ya hubo un muerto acá, que ya hubo un socavón allá, que ya hubo no sé qué, ¿no? Y entonces tienes que estar cubriendo como que las notas del día, pero además me gusta llevar como investigaciones que puedas estar haciendo como en tus tiempos libres, ¿no? O en tus tardes, en tus fines de semana, y luego ya publicar un reportaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, un reportaje de la violencia de género, un reportaje de la contaminación en el Sausal, ¿no? Y temas muy influyentes, ¿no? Que creo que a todos como ciudadanos nos importan, o aquí como comunidad, de alguna forma. Y ese tipo de cosas te dejan mucha satisfacción porque de repente ves que una investigación tuya tuvo un impacto regional o nacional, y que tuvo resultados, ¿no? De repente, que se empezaron a clausurar las empresas que contaminaban, o que se puso tu granito de arena para pues, la lucha feminista, o para, no sé, ¿no? Entonces, de repente es como, bueno, o sea, tener la oportunidad y los recursos, digamos, tecnológicos para poderlo hacer, ¿no? Al estar en una marca una y empresa. poner, como dices, el granito de arena, ¿no? Al cambio, al avance, a la transformación, como lo quieran manejar. Entonces, eso es algo que me gusta mucho. Y no te pudiera decir que un medio me gusta más que el otro, ¿no? O sea, creo que todos tienen sus ventajas. Ahorita, por ejemplo, en la radio, pues también está esta parte, ¿no? Va a tener ahí un programa de ciencia y cultura, y está como esa parte de poder abordar más a detalle los temas de ciencia y cultura que a lo mejor no puedo abordar en televisión porque estoy cubriendo las notas del día a día, la noticia, ¿no? No tanto, digamos, ya el tema de hablar de la escasez de agua, o poder de repente abordar de la contaminación en el océano, cosas así que de repente se puedan abordar de manera más extensa en este programa de radio, ¿no? Sí, justamente ahorita que estás mencionando esto de tal vez del tiempo medido, o de que en algunas partes te puedes desplayar más, de alguna forma, ¿te pasó? Vamos a irnos un poquito más a ver tu forma de trabajar. ¿Te pasó alguna vez que te equivocaste o dijiste algo que chintes, o ya al final dijiste, ay, no era así, ¿vale? ¿Te ha pasado? Ahí cuéntanos. Sí, fíjate, principalmente en televisión, cuando hacemos los enlaces, ¿no? Cuando hacemos los enlaces, pues recordemos que no hay un guión, ¿no? Ahí lo improvisas, ¿no? Entonces, de repente puede pasar la cosa de que te des un dato erróneo, ¿no? O que digas una cosa por otra, y pues ya salió, ¿no? Ahí ya salió, o sea, no es como de, ay, déjame editarlo, o ay, no, o sea, ya se transmitió, ya lo escuchó la gente y ya no hay manera de remediarlo. Y ahí, por ejemplo, en esos casos, para esas personas que tal vez van empezando, que les interesa el mundo del medio, ¿qué harías? ¿Qué le recomendarías a esas personas cuando se encontraran en esa situación? Bueno, lo principal, corregirlo, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad y que te des cuenta mientras estás todavía, por decir en el enlace, pues tratar de corregirlo. Pero lo principal es prevenirlo, ¿no? Y prevenirlo, ¿cómo lo hacemos? Pues tratando de estructurar la idea antes de decirla, ¿no? O sea, pienses, luego hablas, ¿no? Sí. Entonces, aunque sea poquito, ¿no? Aunque sea poquito. Y para los que van empezando, pues escribirlo, ¿no? Escribirlo y leerlo antes puede funcionar. Pero sí también por lo menos pensarlo, estructurarlo, ¿no? Toda nota periodística, incluyendo enlaces, incluyendo reportajes, incluyendo, ¿no? Tiene que contestar preguntas básicas del periodismo, ¿no? El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, por qué, quién. Las que hemos visto siempre en español. Ajá. Bueno, yo que recuerdo que siempre nos las ponía en español. Ajá. Sí, o que en inglés les llaman las 5 Ws, ¿no? Ajá. Y de repente es, ok, si ya sé que tengo que, digamos, contestar estas preguntas acerca de cualquier tema que vaya a abordar, pues bueno, estructurar eso, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo menos importante? ¿Qué dato pudiera servirme para el cierre, ¿no? O sea,
No sé, por ejemplo, si voy a hablar acerca del cierre de la reforma por la demolición del Puente del Gallo, ¿no? O sea, ¿el qué? Pues bueno, van a demoler el Puente del Gallo, ¿no? Y se va a cerrar la reforma. ¿El quién? Pues el gobierno municipal y del estado, no sé qué. Y ya no, así te vas, ¿no? Y dices, bueno, o sea, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es lo más importante? No, pues que se va a cerrar la reforma. Ah, ok, ¿no? O sea, entonces el qué. Y abres con eso, ¿no? Y a ver, ¿y qué pudiera ser así como un dato para el cierre? No, pues que la obra va a durar 6 meses, ¿no? Para que la Porque gente se vayan preveniendo, chicos. Ah, ok, ¿no? Y entonces eso ya sabes que lo vas a dejar al final, ¿no? Vas a decir, y recuerden que la obra va a durar 6 meses, así que tomen sus precauciones y mucha paciencia y no sé qué. Regresamos con ustedes al estudio. Y ya haces ahí tu cierre, ¿no? Entonces ya lo vas estructurando por lo menos en la mente, ¿no? Entonces ya hay menos posibilidades de que te quedes así como de, ¿qué seguía? O ¿qué iba a decir? O que se te vaya el avión, ¿no? O que te equivoques, ¿no? Tratar, o sea, si vas a tener como que datos muy puntuales, pues tratar de repasarlos antes, ¿no? Ok, estas son las vías alternas, a ver, la calle alterna de acá se llama Topacio, la de acá se llama Pedro Loyola, ok, que no se me olvide eso, ¿no? Cosas así. Pero pues sí, siempre está la posibilidad, cuando es en vivo siempre está la posibilidad de equivocarte, ¿no? Sí. O sea, y a veces sucede, ¿no? A veces sucede. Somos humanos, no somos perfectos y nos equivocamos, efectivamente. Ahorita en este tema de los medios y tal vez ahorita que está más abierto, que hemos visto mucho el movimiento de las redes sociales y que a veces ya no, que vemos también personas influyentes de alguna forma que se mueven en este ámbito de las redes sociales, también vemos este tema de la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo medimos lo que decimos? A veces en ocasiones que decimos algo que ya después interesó, como ahorita que te estamos hablando de los errores, pero tal vez con temas o al momento de dar nuestra opinión. ¿Qué tanta o cómo es la línea delgada en el momento en el que tengo mis derechos, mi libertad de expresión, cuando sabemos que nos tenemos que medir, inclusive, por ejemplo, en televisión? Por ejemplo, en una entrevista o en algo, ¿qué tanto puedo hablar? O bien, lo puedo decir, pero tengo que medir tal vez mi forma de decirlo, o tal vez las palabras que utilizo, o realmente no me meto en este tema. ¿Qué tan delgada es esa línea que nos marca la libertad de expresión? Ok. Bueno, lo primero es como recordar o decir a la gente que no sepa, que hay diferentes géneros dentro del periodismo, ¿no? O sea, están los géneros de opinión y están los géneros pues, de la información o de la noticia, ¿no? En los géneros de opinión cabe dar la opinión, como su nombre lo dice, y ahí la opinión puede ser subjetiva, ¿no? O más bien es subjetiva, es decir, depende del criterio y las ideas y la postura social, política de cada persona. Pero en los géneros, digamos, informativos no cabe la opinión, ¿no? Los géneros informativos tienen que ser muy estrictos con los datos que se puedan respaldar en hechos fehacientes o en hechos comprobables o en lo que se le pueda llamar la verdad, ¿no? Si es que existiera algo así. Entonces, eso es como que básico, ¿no? Entender. Entonces, si tú estás en ese sentido, digamos, en lo informativo, pues tienes que apegarte a lo que puedas comprobar, a lo que te hayan dicho, a lo que haya declarado alguna autoridad, a lo que te diga algún documento, a lo que no se pueda negar, ¿no? Y si es en la opinión, por ejemplo, en una columna de opinión, pues sí puedes, digamos, decir, ¿no? Opino esto, supongo esto, creo esto, se dice esto. Pero aclararlo, ¿no? Que es tu opinión, que es un supuesto, que es un sentir, ¿no? Que es algo meramente subjetivo y hay un cierto límite, ¿no? O sea, no puedes tú, aunque sea en mi columna de opinión, acusar directamente que fulano mató a sultano, cosas así, ¿no? Porque realmente no tienes las pruebas, no hay o sea, aunque sea una opinión, tienes que poderla sustentar en algo, pues, ¿no? O sea, aunque sea en algo subjetivo, aunque sea en algo no meramente, verdadero, ¿no? Entonces, eso es algo que la verdad es complicado, ¿no? Y sí se tiene que tener como que mucho cuidado. Ahora, una de las cosas o una de las recomendaciones como para poder ver dónde está la línea, pues es leer las leyes, ¿no? Porque todo está ahí, todo está en las leyes, no es a criterio de uno propio, no se lo inventa uno. Ajá, o sea, está en las leyes, ¿no? Está la ley de telecomunicaciones que te dice ahí un poquito como qué se puede y qué no se puede hacer en los medios, digamos, como la radio y la televisión. Está la ley de derechos de imprenta, me parece que se llama, ¿no? Que regula más como a los periódicos y demás, ¿no? Están como diferentes legislaciones y luego están también legislaciones que no necesariamente tienen que ver con los medios, pero sí
involucran a los medios, ¿no? Por ejemplo, está el nuevo sistema de justicia penal. Tienes que saber que, por ejemplo, si tú eres un medio de comunicación, todas las personas, según este Código de Justicia Penal, pues son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, algo básico y algo que nos reclaman todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué le tapan la cara a la gente? ¿O por qué no ponen el nombre completo del que fue arrestado por violación o lo que sea? Pues porque todavía no ha sido juzgado y porque todavía no es culpable hasta que se demuestre, hasta que un juez lo dictamine, ¿no? Entonces, mientras no sea culpable, tú no lo puedes exhibir porque estás violando sus derechos, ¿no? O sea, tú no puedes ni exhibir ni su identidad en general, ¿no? O sea, y su identidad, pues, es el nombre completo y su rostro, ¿no? Entonces, lo tienes que proteger hasta que no sea juzgado. Entonces, eso es algo básico que a veces muchos no saben, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que, pues, de repente alguien improvisado que abre su portal o su canal de internet no sabe cosas tan básicas y empieza a cometer delitos al exhibir a personas como culpables sin haber sido juzgadas, por decir algo, ¿no? O de repente el uso del material, pues hay cierta reglamentación también en ciertos materiales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tú exhibes un video que muestra ciertas cosas que no deben ser mostradas por cierta o cual legislación, pues bueno, entonces también te vas a meter ahí en un ilícito, ¿no? Si de repente incluso tomas material que no es tuyo y lo presentas sin aclarar que no es tuyo, pues bueno, es como si te lo estuvieras robando, ¿no? Entonces también esa parte estás cometiendo ahí un delito, ¿no? Son muchos los delitos que se pueden cometer si no conoces la ley. Tampoco se trata de que estudies derecho para poder ejercer la comunicación, pero que sí estés por lo menos asesorado, ¿no? En cuestión legal de cuáles son tus límites como medio o como periodista para poder hacer tu trabajo sin violentar ninguna ley. Ahorita, por ejemplo, en el tema de las elecciones que acaban de pasar, ¿no? Estaba el tema de la violencia política en razón de género, o la violencia política hacia la mujer en razón de género. Este es un nuevo delito porque apenas se incluyó, digamos, el año pasado, ¿no? Como delito. Entonces, este delito, de repente, muchos colegas así como que no entendían a qué se debe, a qué se refiere, cómo caigo yo en ese delito, ¿no? Y era muy fácil, es muy fácil caer en ese delito, porque si lees, digamos, la legislación, puedes caer en el delito incluso nada más con compartir algo, alguna nota, algún post, alguna foto, algo que pueda ser considerado como violencia política hacia la mujer en razón de género. Y a veces era así como de, es que yo no lo publiqué, es que yo no lo escribí, es que, pues sí, pero si lo estás difundiendo, sea en Facebook, sea en radio, sea en lo que sea, ya lo estás cometiendo también tu delito, ¿no? Entonces, o sea, cosas así de básicas como dar un share te pueden meter en un problema. Que vayan ahí, que realmente el conocimiento es poder. O sea, conocer tal vez esas, si bien tal vez no nos vamos a aprender todas las leyes del mundo, saber cuándo podemos meternos en algún problema. Ahora bien, dicen, sin deberla ni temerla, darnos cuenta de cuándo podemos, como dices, brincar esa línea a estoy cometiendo algo ilegal de alguna forma porque va conforme a las leyes, ¿no? Después, entonces, está padre, o sea, y sí es cierto, tenemos que tener el conocimiento, inclusive, vaya, es como si nos fuéramos en una casa, imagina, en una casa, ¿no? Que todas, si bien tal vez no las tienes escritas las reglas, tú sabes qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, tener conocimiento, que por ejemplo, incluso cuando viene un invitado, alguien de visita, si tú sabes que no se puede brincar en los sillones, si hay alguien que está brincando en los sillones, pues le dices, no lo hagas. Entonces, es para que tenga el conocimiento de, ok, no lo voy a hacer, para no tener una sanción. Igual en los medios, ¿no? Y más cuando hay una, ¿cómo se puede decir? Una problemática más grande que puede perjudicar a terceros y a muchas más personas, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes que nuestra responsabilidad es principalmente porque lo que hagamos o dejemos de hacer afecta a muchas personas, ¿no? O sea, no es alguien en específico, pues, ¿no? No es como de, molesté a Ani o molesté a... No, o sea, puede tener repercusiones, digamos, exponenciales, ¿no? Porque no sabes cuántas personas van a ver ese contenido. Entonces, en ese sentido, puede ser muy grave lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Otra de las cosas es, estamos tratando con personas. Es decir, si a lo mejor yo en otra profesión, no sé, estoy tratando con plantitas, ¿no? Y entonces no regué la plantita y se secó, pues bueno, se murió una plantita. Pero pues ni modo, es una plantita, ¿no?
pero de repente estás tratando con personas y si de repente estás atentando contra sus derechos humanos de esa persona, o si de repente estás poniendo en riesgo a otra persona por exhibirla de cierta o cual manera, ¿no? Por no proteger de repente el anonimato que te pidió que protegieras y de repente ya lo fueron, o fue despedido por tu imprudencia, o fue acribillado por tu imprudencia, pues ya de repente es como de, caray, ¿no? O sea, no se me murió la plantita, se murió una persona por mi imprudencia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes tomar en cuenta, pues, ¿no? O sea, somos como, me gusta verlo así y así normalmente lo explico en las veces que tengo oportunidad. O sea, es como los psicólogos o como los dentistas o como los doctores, ¿no? Pues, que estamos tratando con personas y si de repente un cardiólogo se equivoca, pues mata a una persona, ¿no? Sí. Si un psicólogo de repente da una mala orientación o algo, pues a lo mejor hizo que se suicidara una persona, ¿no? O sea, entonces tenemos que ser muy conscientes de esa parte, el impacto que pueden tener las palabras o inclusive las imágenes que tenemos o que relacionamos, o como dices, simplemente el compartir a veces, ¿no? No, sí, tenemos que darnos cuenta de la magnitud, vaya, de trabajar o de movernos en el medio, ¿no? De la magnitud y el impacto que puede tener en todas esas personas que pueden estar recibiendo esa información, viéndola, compartiendo, porque inclusive, es que escuché que hizo esto fulanito, es que miré esto el otro día y se arma la cadenita, y sin darte cuenta, como dices, ya afectaste a terceros, a otras personas que uno ni en cuenta tenía de darse que cuántas personas estaban viendo, a cuántas personas está llegando esa información, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿no? Y es muy curioso, por ejemplo, tú en esos casos, o inclusive la aprobación o desaprobación de la gente siempre hay, ¿no? El momento de estar frente a una cámara o de ser figura pública, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo se trata con la gente? Que hay gente que le va a encantar tal vez lo que hagas y hay gente que siempre tiene malos comentarios, ¿no? Siempre va a haber gente buena, gente mala, no todo es blanco. Entonces, ¿cómo se maneja ese lado del recibimiento, tal vez hasta cierto punto de la gente? Pues mira, yo lo que tengo muy consciente es que efectivamente no le vamos a caer bien a todos. Entonces, teniendo consciente eso, o sea, es el primer paso para decir, ok, no me debo de súper agüitar cuando a alguien no le gusta mi trabajo. Ya lo sé de antemano que a alguien no le va a gustar mi trabajo, ¿no? Entonces, no es ni sorpresa, ni malo, ni nada, ¿no? Y otra de las cosas también es nada más como tener la seguridad de que tú estás haciendo las cosas dentro de los lineamientos de lo que se puede decir ética y moralmente correcto, ¿no? Entonces, si tú tienes esa conciencia tranquila, por decirlo así, ¿no? De yo estoy haciendo las cosas de una manera ética, ¿no? Tengo una responsabilidad muy, muy, muy consciente. Entonces, pues ya con eso te, digamos, tranquilizas, ¿no? Ante esos comentarios negativos, ¿no? Y dices, bueno, sí, es que la persona me está atacando, pero pues, o sea, me está diciendo que yo soy cómplice de los delincuentes por taparle la cara, pero es que ella no sabe que pues, se les tiene que tapar la cara por la ley, ¿no? O porque de repente te dicen, no, tú eres un chayotero porque estás desprestigiando al gobernador o al alcalde o al presidente, no sé qué. Y dices, pues no, es que en realidad no, o sea, no estoy diciendo nada que no se pueda comprobar, ¿no? Y entonces ya con eso, pues dice uno, pues no, o sea, en realidad, y claro, tomas de repente los comentarios también a veces de manera constructiva, ¿no? Y si alguien te dice, ¿sabes qué? En esto te equivocaste, pues también tener el valor de decir, bueno, sí es cierto, en esto me equivoqué. Voy a trabajarlo. ¿No? Y corregirlo en la medida de lo posible o intentar no volver a hacerlo, ¿no? Efectivamente, sí, como dices, o sea, viene siendo como agarrar de quien viene, ¿no? Si son, como dices, críticas constructivas, se agradecen y se trabajan. Cuando no aportan mucho, pues gracias. Gracias por participar. Y bueno, y platícanos, te digo, yo tengo conocimiento ahorita, ya la gente también tiene conocimiento de cómo ha sido este proceso, esta carrera, este crecimiento. Cuéntanos algunos de tus reconocimientos, que sé que tienes varios ahí. Cuéntanos un poquito por ahí de esos reconocimientos para que la gente sepa y conozca un poquito más de Joatán de Basa. Ok, pues reconocimientos, por ejemplo, tengo una mención honorífica en el Premio Municipal de la Juventud. Eso fue, me parece que en 2017. Y pues es uno de los primeros reconocimientos que me dieron y fue pues aquí, digamos, a nivel local, ¿no? Pues sí se sintió padre, ¿verdad? Porque fue un reconocimiento a la labor social. De hecho, esa es como la categoría por la que recibí esa mención. Y pues es que también es parte de todo lo que habíamos comentado, ¿no? Involucrarte en cosas que no son necesariamente redituables, que no son necesariamente lucrativas,
pues es labor social, ¿no? El organizar festivales de intercambio de libros, el haber organizado talleres para personas, para fomentar sus habilidades en la escritura, o al haber participado también a veces en campañas, por ejemplo, de recolección de víveres para los albergues o cosas así, ¿no? Todo ese tipo de cosas van abonando, digamos, a que luego se te reconozca, ¿no? Y también el periodismo, yo siento que es una labor social en sí, ¿no? O sea, sí. el periodismo se hace para beneficiar o para bien de la sociedad. Si alguien lo ve de otra manera, pues bueno, creo que no es el indicado no es la persona indicada para hacer el trabajo ¿no? O sea, el periodismo es eso, ayudar a la sociedad, tratar de evitar el sufrimiento innecesario en la sociedad, ¿no? Entonces, eso también, pero bueno, por ejemplo, ahorita se puede decir, pues para eso se me paga, ¿no? Entonces no se me puede, digamos, como que reconocer por mi trabajo, porque es mi trabajo hacer eso, ¿no? Pero también es cierto que lo he hecho también de gratis, ¿no? En muchas ocasiones, como decíamos, en el periódico, además, ¿no? Entonces, no necesariamente lo hago, también, claro, o sea, se necesita comer y demás, ¿no? Pero también, o sea, se hace por vocación esa parte, ¿no? Y creo que también ha sido reconocido eso, ¿no? Por otra parte, están los reconocimientos nacionales, de esos he tenido 3 y los agradezco porque siempre son un incentivo para seguir haciendo cosas, digamos, más allá, ¿no? Sin quedarnos nada más en la nota del día, y es lo que te decía, ¿no? Hacer estas investigaciones, digamos, ya fuera del horario, o hacer estos trabajos pues más amplios, más extensos, más detallados. De repente son reconocidos con esos premios nacionales. El primero fue también en 2017, un premio México de periodismo que recibí allá en la ciudad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. Y ese fue por un reportaje, me acuerdo, de cuando empezaron a llegar personas de Haití a Baja California, y aquí en Ensenada se asentaron algunas en la delegación Maneadero. Me tocó hacer ahí entrevistas, me tocó entrevistar a los papás de un niño que nació aquí en México, producto de este desplazamiento de las personas de Haití, ¿no? Okay. Entonces, fue el primer, digamos, nacido en México, de padres haitianos, ¿no? Y hice ese reportaje, entrevistar a los papás fue complicado porque no hablaban español, entonces tuve que usar un traductor y todo eso. O sea, sí fue una labor bastante interesante hacer ese reportaje. Y fue reconocido porque casualmente pues, tuvo un impacto nacional, salió a nivel nacional el reportaje y demás, porque era un tema que de alguna manera llamó la atención, ¿no? Y el siguiente fue por una serie de reportajes que hicimos en Isla de Cedros. Tuvimos la oportunidad de estar allá en Isla de Cedros prácticamente una semana, mi camarógrafo y yo, o el camarógrafo que normalmente me acompaña y yo, y estuvimos allá en Isla de Cedros prácticamente una semana haciendo varios reportajes de pues, todas las vivencias y todas las carencias que hay allá, ¿no? En Isla de Cedros, cómo es de que viven, valga la redundancia, tan aislados, pero también tan olvidados por parte de las autoridades, porque que estén aislados no significa que no les puedan brindar los servicios que a nosotros se nos brindan en la ciudad, pero pues en su caso, o sea, batallan incluso para conseguir una mina de gas, un galón de gasolina, o sea, cosas que aquí pues... Que aquí les decimos, ay, mañana lo hacemos, tan fácil como decía a veces, ¿no? Mañana lo hacemos. Y cosas también tan básicas como un ataúd para tu difunto, ¿no? Atención médica para una mujer que va a dar a luz, ¿no? O sea, ese tipo de cosas tienen que sacar, por ejemplo, las mujeres embarazadas a dar a luz o en Guerrero Negro o en Ensenada, ¿no? Y ese tipo de cosas las documentamos allá. Hicimos estos reportajes y también fueron reconocidos porque realmente no hay muchos colegas que se hayan aventado a la Isla de Cedros a desentrañar todas sus necesidades, ¿no? Y otro eso fue en 2018 me parece, y creo que en 2020 fue el siguiente, no, o fue en 2019, bueno, no recuerdo. Total. Por ahí. Y en 2020 fue el más reciente, el año pasado, y fue por un reportaje que se hizo, o que hicimos de la delegación El Sausal y de esta contaminación que hay en varios sentidos, ¿no? Por parte de las empresas pesqueras, por parte de empresas como transportistas, ¿no? de carga pesada, de almacenamiento de contenedores también y demás, ¿no? O sea, generan ahí bastante caos para los residentes de ahí, principalmente de la colonia Vista al Mar, ¿no? Hicimos también ese reportaje, documentamos todas estas exigencias y violaciones a la ley, ¿no?
y también pues tuvo cierto impacto. A raíz de eso se empezaron a sancionar algunas de estas empresas y demás, ¿no? A clausurar algunos de estos procesos, y también entonces tuvo este reconocimiento que es el Premio México de Periodismo. No, pues muchas felicidades. La verdad es, creo que muchas de las cosas o de las notas que dices son, bueno, somos locales y sin embargo no las sabemos. O sea, esas problemáticas tan importantes como dices, digo, me impactó mucho lo que estabas comentando de Isla de Cedros, porque sí, son cuestiones muy básicas, son que sin darnos cuenta, o sea, deberíamos de estar conscientes de ellos, ¿no? Son problemáticas sociales de alguna forma, también que si todos echamos la mano, también siento que se podría hacer algo, ¿no? Entonces, y a ver, Jotam, dime, tú me imagino que pues ahora sí que en el crecimiento has propuesto metas, aspiraciones, sueños, tal vez ya los alcanzaste, todavía hay algo más que sigues buscando, hay aspiraciones, ¿cuáles son? ¿Ya las tienes o ya le vas a buscar por otra parte? ¿O cómo está tu plan ahí, tus puntitos de vida? Ajá. Bueno, justo anoche me preguntaba eso un amigo y realmente pues la idea es seguir en este camino. La idea es hacer una trayectoria en el periodismo. Ya tengo un poquito más de como 12 años, más o menos 12 años en los medios, ¿no? Desde 2009 que entré a la radio hasta ahora 2021, pues he estado, ¿no? Entre radio, televisión, periódico, medios de internet, Pero la idea es seguirnos otras décadas, ¿no? Sí. Así que hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y la idea es seguirnos preparando constantemente, ¿no? Yo desde la Asociación de Periodistas de Ensenada, donde se me brindó la confianza para ser el secretario general, pues he tratado también mucho de impulsar en el gremio local la preparación continua, ¿no? Y creo que es fundamental para desempeñar nuestro trabajo. Nuestro trabajo es algo que está cambiando, que está evolucionando todo el tiempo, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que se hace hoy que lo que se hacía hace 50 años o lo que se hacía, ¿no? O sea, sí. Tanto en las herramientas como en las problemáticas sociales, como en la forma de desarrollarlas, como las plataformas. Y se tiene uno que ir adaptando, pues, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues ya el periodismo, pues, primero era la prensa escrita, ¿no? Luego ya fue en radio, luego ya fue también en televisión, ¿no? Y cada digamos, como parteaguas, pues brinda otras oportunidades, ¿no? Luego, pues ya ahora los medios digitales y cada vez hay más plataformas, ¿no? Entonces se va diversificando la posibilidad de hacer periodismo, pero también se van a la par agregando cosas, ¿no? En cuanto a lo legislativo, ¿no? En cuanto a pues las medidas que tenemos que tener en cuenta, también en cuanto a, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? O sea, cosas tan sencillas, ¿no? Como el lenguaje que digamos, pues todos los periodistas saben hablar. Pues sí, pero por ejemplo ahora pues tienes que hablar pero de una manera incluyente, ¿no? Entonces, ok, o sea, eso tan sencillo pues puede ser bastante, digamos, reto para muchos de los colegas. O también, por ejemplo, el adaptarse a las nuevas tecnologías en cuanto a cómo hacer una nota para cierta red social, cómo hacer una nota para otra red social, cómo realmente tener como el conocimiento para abordar cierto tema, ¿no? Cierto tema que a lo mejor pues, ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, ayer tomaba yo un taller de microbiota, se llama, microbiota. Y si te digo microbiota, estoy casi seguro que el 99.9% de los espectadores no va a saber qué es. Yo tampoco sé. Y es un tema que pues, tendríamos que saber la mayoría de los periodistas, por lo menos los periodistas de ciencia, ¿no? Los que abordamos temas de ciencia. Y tienes que entonces capacitarte en eso, ¿no? Entonces yo todo el tiempo estoy tomando talleres o seminarios o cursos o diplomados, ¿no? Así, para eso, ¿no? Por ejemplo, también tomé uno de la UNAM de periodismo digital, ¿no? Y entonces te hablan también de la parte como de lo que tenemos que tomar en cuenta para no perjudicar a terceros, para no violar derechos de nadie, pero también, digamos, lo que tenemos que tomar en cuenta para saber cómo se hace el periodismo en la esfera digital y, bueno, todo esto, ¿no? Entonces,
Siempre es importante estarse preparando y yo es algo que, pues, insisto, ¿no? Tanto a las nuevas generaciones como a las viejas generaciones, o sea, hay que estarnos preparando todo el tiempo. Avanza las generaciones, las herramientas y uno también. A veces los colegas que ya tienen años en esto dicen, no, pues yo ya qué voy a aprender, ¿no? Yo ya lo sé todo. No, o sea, todo el tiempo tienes que estar actualizándote. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también la formación, ¿no? O sea, los que no tengan, o sea, a los que les guste esto, pero lo quieran hacer mejor, pues siempre la formación es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita, pues mi plan así como a un futuro inmediato es la maestría en periodismo digital, ¿no? Ya estoy por ingresar a ese programa de estudio y creo que es algo también importante, ¿no? Además de los cursos y talleres y eso, pues los grados y demás, ¿no? Y poder hacer, digamos, cosas que abonen a que también vayas creciendo dentro de, ¿no? Es decir, pues sí, ahorita estoy como reportero en un medio y colaborador en otros, pero pues siempre pues esto va a ir cambiando, ¿no? Entonces no sabemos a qué nos va a llevar la siguiente, digamos, la siguiente generación, la siguiente modernización o transformación, sí, la siguiente novedad que salga. Puede ser en herramientas, en plataformas, o porque ahorita con la nueva, ¿cómo se dice? La nueva forma de vida, de alguna forma, que se está viendo ahorita con la pandemia, que ya no es como que va a desaparecer mañana, entonces es algo que se tiene que aprender. También, me imagino, o sea, los medios también se adaptan también a esta situación, que no es propia, vaya, de ellos. Y algo que, por ejemplo, pudiéramos rescatar de todo esto que hemos dicho es, ok, si te das cuenta, mi trayectoria ha estado llena como de oportunidades, pero esas oportunidades no hubieran podido ser aprovechadas si no hubiera también como que cierta preparación, ¿no? Es decir, las oportunidades no se dan así nada más porque sí, ¿no? O por arte de magia, ¿no? Si de repente alguien te recomendó para cierto puesto, a lo mejor es porque tú tenías, ¿no? Cierta preparación, ciertas habilidades, ciertas cualidades y bueno, se hizo ahí, digamos, como que la combinación de esas cosas y ya se logró algo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? También el insistir, el picar piedra, digamos, el decir, bueno, me voy a empezar aquí como colaborador, aunque no tenga un salario, también es como ir propiciando una oportunidad, ¿no? Igual con el estudio, ¿no? El estudio también luego te puede abrir otras puertas que a lo mejor ahorita pues, no necesariamente tienes en mente, pero que a futuro, se pueden utilizar. Se pueden presentar, ¿no? Entonces, creo que es eso un poquito el plan como a futuro, seguir creciendo en esto y seguir haciéndolo con la mayor calidad posible, o sea, seguir ofreciendo el mejor trabajo posible a la sociedad. Sí. No, pues qué padre. ¿Qué te parece si para finalizar para esas personas que vamos entrando en este mundo del medio o que tal vez les llama la atención, unos 3 puntitos o 3 tips que les podrías dar a esas personas que van, ya sea por el lado de la comunicación, ya sea simplemente tal vez por las redes sociales, las plataformas, por ejemplo, YouTube o inclusive, o sea, como tú dices, tal vez no tienen esa preparación, pero van entrándole a la radio, a la televisión, a la redacción, algo. Esos 3 puntitos que nos podrías brindar. Ok, 3 puntos. Pues bueno, el primero es tener muy, muy, muy claro por qué lo quieres hacer, ¿no? O sea, ¿por qué me mueve esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Si es por dinero, olvídenlo. Mejor no se arma. No hay realmente tanto dinero si haces las cosas bien, ¿no? Otra de las cosas, si es por fama o por algo así, pues tampoco ese es un motivo que realmente sea pues, válido o legítimo para mi punto de vista, porque en realidad el periodismo se hace para ayudar, para servir a la gente, no para servirse, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en claro, ¿no? O sea, decía Richard Kapuscinski, un prácticamente héroe del periodismo a nivel internacional, no hay buenos periodistas si no son buenas personas, ¿no? Para ser buenos periodistas primero tienes que ser buena persona, ¿no? Entonces, eso lo tienes que tener muy, muy, muy claro. ¿Qué va a pasar si no es así? Pues que vas a caer ante las tentaciones de que te sobornen para decir o para no decir, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no haces a alguien de provecho para la sociedad, sino otro, digamos, puntito negro o parte del cáncer, ¿no? De la corrupción y demás. Eso por un lado. Por otro lado,
pues tener en cuenta que tienes que tener esta preparación constante, ¿no? Ese es el punto número 2. Preparación, 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 preparación. O sea, nunca es suficiente. Siempre tienes que estarte preparando. El día que tú te sientes en tus laureles y digas, yo ya lo sé todo, ya no necesito preparación, ya vas a empezar a caer o a lo mejor ya vas a estar out, ¿no? Eso por otro lado. Y el punto número 3, y no menos importante, es el tener como más o menos unas metas claras o unas líneas, ¿no? Ok, ya sé que lo quiero hacer por ayudar a la sociedad o porque quiero, pues sí, ¿no? O sea, como poner mi granito de arena para que sea un mejor país, para que sea una mejor ciudad o lo que sea, ¿no? Pero ahora, ¿cuáles van a ser como que tus líneas, ¿no? ¿Cuáles van a ser como que tu fuerte dentro de este campo, ¿no? Sí, ok, o sea, me gusta el periodismo, pero ¿qué parte del periodismo? El periodismo de ciencia, el periodismo de investigación, el periodismo de datos, el periodismo social, el periodismo político, no, pues yo me voy más por los géneros opinativos o los informativos, ¿no? O sea, vas a tener como que ir... viéndole para dónde perfilarte, ¿cuál va a ser tu fuerte? ¿Cuál va a ser tu fuerte, no? Y cuál va a ser como, pues sí, en lo que seas mejor, ¿no? En lo que puedas aportar más, pongámoslo así. Entonces, eso también como que lo vas a tener que ir descifrando en el camino y pues eso, ¿no? O sea, tener muy, muy, muy consciente de que lo que hagas, lo que digas, lo que no digas, va a tener un impacto en la sociedad y que ese impacto va a ser o positivo o negativo, pero va a ser un impacto fuerte en la sociedad y tienes que ser, digamos, muy responsable con eso, ¿no? Es algo que siempre también me gusta decir al respecto. Como se dijo como le dijeron a Peter Parker, ¿no? Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces es eso, ¿no? O sea, sí, ok, a veces podemos ser como superhéroes, ¿no? Desde esta posición. Pero bueno, entonces tienes una gran responsabilidad, ¿no? La verdad que sí. Y pues ya saben, chicos, entonces apúntenlos, practíquenlos. Si van por esta rama, pues ya saben ahí un poquito más. Y pues te quiero agradecer, Joatán, por brindarnos un poco de tu tiempo, que sabemos que andas, ya lo vieron, ya lo vimos, que andas muy movido, andas en muchas cosas y siempre innovando, siempre actualizándote y yendo conforme a la era, por así decirlo, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por brindarnos un poquito de tu tiempo. Y pues muchas gracias a todas esas personitas que nos están viendo desde casa, desde la oficina, desde donde nos estén viendo, ¿verdad? Entonces, ya saben, los invitamos, chicos, a seguirnos apoyando, dándole like, comentando a quién nada más les gustaría ver, qué temas les gustaría que tratáramos, compartiendo para que más personitas puedan verlo y pues nos seguimos viendo en un programa más de Qué Buena Onda. Bye. Gracias.